estudiando el arte de la cultura china. Les dije que pues por la manera bueno, la manera más bien de revisar la historia china es un tanto diferente que la nuestra, ¿verdad? Y hay varias formas, varios enfoques de cómo verla. Entonces la estamos viendo en un sentido cronológico. Les mencionaba, la última de los periodos que estábamos viendo es el de la unificación bajo la dinastía Qing. Esta es básicamente la que le da el sentido a todos los territorios como China, como la China que conocemos. Anterior a eso son diferentes reinos que están en disputa en algún momento, unidos en otro momento, bajo un solo gobierno, y pues así están. Eso estamos hablando en el 221 antes de Cristo, justo en la época en la que Roma está conquistando Grecia, toda la región de Egipto y prácticamente consolidándose como la potencia en toda Europa. Coincide con esta dinastía. Les decía también ayer que estas dinastías, y bueno, esta cultura en general, tiene contacto con Europa. Hay rutas de comercio, la ruta de la seda, la ruta de las especies, que está vigente durante muchos siglos, moviendo eh, tanto especies y materiales que se consideran pues muy apreciados y exóticos en Europa. Pueden ser joyas, puede ser oro, pueden ser especies como la hoja de té, por ejemplo. Entonces, está en este periodo, es el periodo del emperador que mandó pues hacer todo un ejército como custodio de él en ese espacio de trascendencia que él pensaba que se tenía, aunque él estuvo buscando durante toda su vida buscó no morir, buscar de alguna forma algún tipo de brebaje o algo que lo llevara pues a tener una vida más prolongada. Pero pues sabemos que eso no se puede hacer. Y al final pues hay una tumba muy importante a nivel arqueológico que nos dice mucho de la calidad de artesanos que se tenía en aquel momento en esta región. Tanto en cerámica como lo que veían, que es cerámica escultórica en todo caso, y también el trabajo pictórico. La pintura en China se combina con la poesía, por eso encontramos caligrafía también, caracteres de lenguaje escrito colocados en los paisajes. También sellos, si se fijan por ahí, hay sellos. Fíjense que antes de entrar por acá, en Europa es hasta la edad moderna, que es la época del Renacimiento, cuando se hace la primera imprenta, la imprenta de Gutenberg, que es la que permite la reproducción de libros en serie, y que pues eso es un gran avance en cuanto a la ciencia en Europa. Ya no, las cosas ya no se hacen manuscritas. En China, cientos de años antes, siglos antes, ya se hacían impresiones de textos sobre los papel. Ya se tenía un sistema en el que se podían, eh, a partir de sellos en cerámica o en madera, se podía escribir haciendo una impresión básicamente de grabado sobre lienzos como estos o papel de arroz, por ejemplo. Entonces, paisaje y caligrafía van unidos acá. Luego tenemos la época de la China imperial. Esto es justamente después de la dinastía Qing. Me dice, esas tintas y pigmentos, ¿de dónde los sacaban? Bueno, las tintas eh, son siempre provenientes de óxidos minerales o de taninos. Les voy a escribir la palabra acá en el chat, porque esto también es importante. Fíjense, se llaman taninos. Los taninos son tintes que se producen a partir de algunas plantas. El añil, por ejemplo, es un tanino. Se produce, pues, en nuestro país le llamamos jiquilite, le llamamos a esa planta. Si alguien es de la región de Morazán, por ejemplo, hay otros por allá. Dígame, Katia. En los otros países que hemos visto no se ve tanto dibujo o escritura en papel en estas épocas, ¿verdad? Sí lo hubo, por ejemplo, sobre papiro en Egipto.
que es donde quizás hay más documentos conservados digamos, el equivalente a papel, es fibra natural, es fibra vegetal, perdón. El papiro es lo que más, pero en Mesopotamia no hay. Se han encontrado en algunos casos como manera de papiros adentro de vasijas, pero muy, muy delicado como para poder abrirlo y ver qué es lo que se hace. Con la tecnología actual sí se está haciendo estudios en los que a través de resonancia magnética o cosas por el estilo, se logra tener una vista tridimensional y por capas de estos papiros y así se logra, digamos, como reconstruir, que es como que lo abramos virtualmente en un ordenador, una computadora, para poder intentar ver qué es lo que había dentro. Pero son muy pocos, muy, muy escasos. La mayoría, lo que sí se preservó pues, en Mesopotamia es la escritura cuneiforme sobre tablillas de barro, que les decía que alrededor andaba más o menos como por 25.000 las que se habían encontrado, pero de esas pues ya hay menos, porque pues cada vez que hay guerra en Medio Oriente, estos edificios que resguardan este tipo de tesoros arqueológicos pues son saqueados o son destruidos. Y eso pasó en Irak, en la guerra del 92, en la del 2004. Esas pues hubo, bueno, 2001 también y en la 2004. Así es que pues por eso es que no tenemos mucho en esa región. Aquí sí, se han conservado mucho más y pues alrededor de 1500 años más o menos ya hay vestigios de estos, un poquito más de preservación y las condiciones también climáticas que han ayudado también a que esto se conserve. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, lo de las tintas que les decía, los taninos en la región de Morazán, acá en nuestro país, utilizan un tanino para volver oscura la cerámica que producen en esa región, por eso le llaman el barro negro, que la vuelve como negro, la Rusia le llaman ellos, a un baño que hacen con agua de necascol fermentada cuando la pieza está al rojo vivo sacándola del horno. Eso es un tanino. O sea, es decir, si ese material yo meto algo ahí, una fibra vegetal, por ejemplo, un pedazo de tela, cuando lo saque va a salir entintado, va a tener un tipo de pigmentación. Podemos hacer eso con la hoja de almendra, con la hoja de mango, con la hoja de aguacate y así otros tipos bueno, el achiote también es otro que sirve para entintar. Entonces, taninos hay. Entonces, aquí en China eso es lo que se utilizaba. Si encuentro por ahí un video donde hacen todo un proceso muy largo de procesamiento de materiales para luego tener tintas, por ejemplo, se los voy a colocar para que vean que son procesos muy complejos, artesanales, que no nos parecieran que en aquella época había la capacidad de hacerlo por lo complicados que son. Pero pues acuérdense que ya se nos quitó esa idea que teníamos que las culturas antiguas eran primitivas, primitivas. Primitivas se les dice, pero realmente eran muy avanzadas. Tenían mucha tecnología acorde a la época. Entonces, si encuentro los videos por ahí, se los voy a colocar. Luego, les decía, la dinastía Han, esta es la que sigue a la dinastía Qing, y esta logra consolidarse en territorio, asumiendo mucho de lo que la dinastía Qing había dejado y establece pues un sistema que permitía que a través de funcionarios se pudiera gobernar diferentes partes del territorio, obedeciendo siempre a una autoridad central. Y se fomenta todavía mucho más lo de la ruta de la seda, el desarrollo de la tecnología del papel, por ejemplo, que les mencionaba, el papel de arroz o de otras fibras también vegetales. Es todo un proceso para esto del papel. No sé si alguna vez ustedes han hecho papel reciclado, que le llaman, y pues es todo un proceso artesanal, minucioso, que lleva para tener una sola hoja de papel. Entonces, eso se trabaja en esta época. Y por lo tanto,
aumentan para esa época los ejemplos de artes que tienen que ver con caligrafía y elementos gráficos. Caligrafía es letra y gráfico, pues las pinturas o dibujos que se hacían. Ah, perdón. Los grabados, por ejemplo, sobre planchas, que es lo que les mencionaba, hacia el final de esta dinastía, entre el 175 y 183 antes de Cristo, y se fue todo un gran acontecimiento. Y hay una academia que se establece desde el imperio, y pues hay planchas, como ven acá, de 46, eran 46, dice, y cada una tenía hasta 2 metros de altura. Y con ellas se tenían hasta 200.000 caracteres de escritura. Por lo tanto, se podía elaborar bastante texto con ellas. Y era todo pues un arte. Luego, lo de las tintas que les mencionaba, y pues todo un artilugio que se trabajaba para hacer las impresiones sobre estos moldes, porque eso de las planchas que mencionan ahí eran moldes donde estaban los caracteres para luego imprimirse sobre papel. Luego se retira el papel y a la tinta que había dibujado el carácter sobre el mismo. ¿Quién levantó la mano por acá? Yo, disculpe que me equivoqué. Vaya, está bien. Bien, aquí hay esta es una pequeña, esta es de cerámica, y cada una de estas es como una ficha. No sé si han visto, bueno, si tienen que haber visto algunas en su vida, el dominó, por ejemplo. Entonces, estas son fichas, en este caso barro. Hay por ahí algunos videos donde se ve esto en barro, cómo los hacen. Y pues luego los ordenan para que luego estos se toman los que se necesitan y se arman sobre una superficie donde se pone la tinta, se pone luego el papel encima, se hace presión, luego se levanta el papel y ya queda la escritura encima del papel, sobre el papel. Entonces, eso es un proceso de imprenta prácticamente, aunque es manual, es un sistema más bien de grabado, si lo quieren ver a nivel artístico, pero en Europa esto no se hace hasta cientos de años después. Estamos hablando de más o menos unos 1400 años, si no es que más, después de que en China ya se hacía. Bien, aquí hay algunos ejemplos de esta época. Vean, esos son pues algunos segmentos que han quedado de los edificios que había. No todos han sobrevivido el paso del tiempo. Vemos el trabajo de talla en piedra, y en este caso es cerámica. Cuando hablamos de cerámica, el término que ocupamos cuando hablamos de escultura en cerámica es terracota. Se lo voy a escribir por ahí. Terracota. ¿Sí, Camila? Será una duda. ¿Se sabe si por qué era el motivo que ellos usaban esa estructura normalmente en la arquitectura de los techos? O sea, así Como picudo. sobresalientes. Ajá. Tiene una función práctica, y es el evitar o más bien llevar la escorrentía de cada uno de los canales más lejos digamos, de la base, de la parte que está bajo cubierta del edificio. Lo otro es estética. Estéticamente ellos alargan, estos alares se llaman, alargan el alar, bueno, parece trabalengua, pero hacen más extenso, voy a decir, los alares del techo para que se vean mejor compositivamente. Pero lo práctico de eso es que aleja el chorrito de agua que cae de las estructuras, de las paredes o de los espacios cubiertos. Esa es la razón por la que están acá. O sea, la función práctica y la función estética. Bien, les decía eso de cerámica, escultura si hablamos de escultura en barro, le llamamos terracota. Eso apúntenlo porque es para el examen seguramente. Estas se hacían a través de métodos de construcción por vaciado o huecos de una sola vez. Huecos significa que lo que se van colocando son como rollos, como que se está haciendo una vasija hueca,
pero al mismo tiempo se le va dando forma. Eso se llama pellizco, se llama esa técnica. Y rollo es cuando solo son rollos los que se colocan, pero cuando es pellizco es cuando pongo el rollo, pero al mismo tiempo lo voy modelando para darle formas como esas que ven por acá. Las piezas estaban pigmentadas, o sea, había policromía sobre ella, pero el pigmento se ha caído. Bueno, de esta época comienzan a ser introducidas las pagodas. Esto es influencia de la India. Inicialmente son estructuras, digamos que cuando entran son inicialmente vasijas que tienen estas formas. Son vasijas cinerarias, le llaman, es donde se ubicaban las cenizas de los difuntos, por ejemplo, cuando se hacía cremación. Y luego se depositaban en los mausoleos, que serían las tumbas, los edificios. Entonces, así es como comienzan a hacerse. Por eso, si ustedes se fijan en esta, se parece bastante a las estructuras en India. Pero luego China le da todo un tratamiento estético mucho mejor, mucho mayor. De esta época también, de esta dinastía, encontramos pinturas murales. Vean, de esto lo que podemos ver a partir de los trazos es que pues son muy observadores de la naturaleza. Los caballos, los personajes que aparecen acá son naturalistas, se imita bastante la intención del movimiento, entonces se ve dinámica. La composición en general se ve dinámica, pero no dejan de ser pues trazos colocados, primero haciendo el fondo y luego colocando el delineado sobre él, que es lo que vemos acá. De estos no hay muchos, porque al estar sobre estuco, por ejemplo, o sobre madera, se terminan cayendo. Pero hay algunos que han sobrevivido el paso del tiempo. También este es un tipo de pintura utilizando la seda como si fuera un lienzo. Vean los dragones. Vimos que los dragones eran buenos o malos. Bueno, 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 está así como con eco. Bueno. Sí. Son entes benefactores, no se consideran que serían negativos pues para el desarrollo de la vida, y por eso los colocaban. Muchos de esos se colocaban en la entrada de los edificios eh, como para atraer los aspectos positivos de la vida. Bien, luego ya en esta época, bueno, aquí quizás lo que me hizo falta colocarles es que esto es después de Cristo. El 220 al 280, eso es después de Cristo. Estamos hablando en Europa, pues en este momento se está desarrollando el llamado paleocristianismo. Roma está en la etapa imperial, está en plena expansión en ese momento, desde comenzar el momento de declive. Cuando llega la dinastía Sui, que es entre el 581 y el 618, acá Roma en Occidente ya cayó bajo los bárbaros y solo se mantiene Roma en Oriente. Pero esa Roma de Oriente ahora es cristiana, porque pues hubo un emperador por ahí que la convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, antes de hecho que cayera Roma en Occidente. Entonces, para que vean cómo coinciden, eso que estamos viendo acá y allá en Europa, qué es lo que estaba sucediendo. En este periodo hay divisiones en diferentes lugares, no se logra mantener un solo gobierno, hay diferentes dinastías, por eso aquí el periodo de las 5 dinastías, eso es un periodo de más o menos de 300 años, 350 años por ahí, y pues hay diferentes, no solamente se ve una. Claro, si esto lo viéramos despacito, tendríamos que ver cada una de ellas, ¿verdad? Y todo lo que sucedió, pero pues no nos alcanza el tiempo para eso. Se construyó un canal también que permite unificar un área con otra de territorio, y eso pues hace que se logre mejorar el comercio en la región. De esta época tenemos esta pintura, por ejemplo, es el emperador
Yang. Y aquí tenemos relieve de los músicos de las 5 dinastías. Este es del periodo de las 5 dinastías. No es que son músicos de las 5 dinastías, sino que corresponde a ese periodo. Esta es una pintura, vean la policromía. Ahí va el emperador con dos sirvientes. Vean que las caras se parecen bastante, que hay un poquito de isocefalia en ella, es igual acá. Los rostros se ven iguales, entonces hay un poco de isocefalia también. Este es un relieve y pues hay un problema que todas las culturas lo tuvieron en esa época y es cómo representar la profundidad. En este caso, la profundidad se representa a través de yuxtaposición. Acuérdense, eso es yuxtaponer, es colocar una imagen encima de la otra. Una manera que hay para que parezca que es atrás es que la de atrás está más levantada, más elevada sobre el terreno. Por eso las de atrás se ven arriba. No es que estén sobre, digamos, un graderío, sino que es lo que técnicamente ayuda a que se vean efectivamente atrás. Esta también es policromada, pero pues el paso del tiempo no permitió que los colores llegaran completamente como fueron en su momento. Luego la dinastía Tang, 618 al 907, y la dinastía Song, esa del 960 al 1279. Es un periodo largo, son más o menos 600 años de distancia acá entre estas dos dinastías, y el territorio pues igual se expande, pasan por periodos también de guerra, pero también periodos de bastante tranquilidad, y eso permite que se consoliden como cultura y que las artes avancen bastante. La época, se considera que China en esa época es una de las potencias más prósperas del mundo, y los canales de comercio hacia el occidente están en su mejor momento. ¿Qué está sucediendo en Europa para esta época? Pues cuando comienza con la dinastía Tang, en ese 618 del siglo VII, en Medio Oriente, eh, Mahoma está fundando una religión monoteísta, que es el Islam, pues, según lo que él relata, porque el arcángel Gabriel llegó y le dijo que tenía que escribir, o sea, le insistió pues que escribiera lo que se le iba a decir, y ahí aparece el libro sagrado para el Islam. ¿Qué más aparece acá? Bueno, en Occidente es una etapa de un poquito de inestabilidad, la cultura se ruralizó, y es más bien el Oriente, la región de Bizancio, donde hay más comercio. Entonces, el comercio que China va principalmente al oriente de Europa. En el occidente, esta época es un poco convulsa, hasta más o menos cuando aparece la dinastía Song. Acá sí hay más estabilidad en Europa, y pues sigue estabilizada la ruta de comercio en esa región. Es periodo también de mucha prosperidad a nivel arquitectónico. Aquí vemos el desarrollo de pagodas. Vean, bueno, no sé si alcanzan a encontrar esa relación en imagen con los templos de India, pues porque al menos esas que corresponden al modelo básico son de las primeras de gran tamaño. Estas se parecen bastante todavía de la India, pero poco a poco China va a pasar de esas a otras que más bien tienen esta configuración, que es como lo que mencionó la compañera. ¿Por qué tienen esta forma los techos hacia afuera? O sea, una es alejar el goteo del alar del tejado de la estructura, y lo siguiente es estética. Es esas líneas elegantes que van onduladas desde cada uno de los vértices de la estructura, generando pues esa sensación de suavidad en los techos. A nivel de cerámica, es un periodo, como les mencionaba en las primeras diapositivas, pues de mucha prosperidad. Este es un tipo de trabajo bastante minucioso, un trabajo artesanal cerámico, pues de mucho valor estético. Vean, tanto buscaron el realismo que hasta tiene una cola de pelo real,
y el naturalismo pues de la misma, del animal. Este es un camello y esto lo que tiene es un esmalte en la superficie. Igual, fíjense que pues en algún momento pues he visto estos así frente a frente, y no este en particular, pero sí algunos con esta misma técnica y pues les diré que es un trabajo que pues nos lleva a pensar que los primitivos quizás seríamos nosotros en esta época, ¿verdad? Porque muy poco se puede igualar el tipo de detalle, la calidad de detalle y la técnica que utilizaban. Eso lleva esmalte, lo cual significa que la pasta cerámica que utilizaron es de alta temperatura para que la pieza no se deforme. Y luego de haber quemado la pieza una vez, entonces le aplican el esmalte. De manera que se vea como muy natural en el animal. El esmalte, acuérdense que es una mezcla que se hace como el mismo barro que se construyó, solo que preparado a través de un proceso en el que se eliminan impurezas y se vuelve como más fino. Luego se le agrega el pigmento, que es el óxido mineral que me va a dar determinado color, y luego se le agrega un fundente. El fundente es para que toda la mezcla se vitrifique a una temperatura arriba de 1000 grados. Y el resultado pues es este. Vamos a ver qué más. Para el 1271 al 1368 tenemos la dinastía Yuan, luego la dinastía Ming de 1368 a 1644, todo esto después de Cristo. ¿Qué pasa en Europa? Pues está saliéndose de la Edad Media y entrando al Renacimiento. Ya Cristóbal Colón para esa fecha, 1644, pues ya había descubierto América. Eso tiene que ver que en esta época los musulmanes, los que vienen de esa religión que funda Mahoma, se van a tomar la región de la actual Turquía, la zona norte de Egipto y de Mesopotamia. Entonces, como se la toman ellos, y en Europa Europa es cristiana, y esta región ahora es musulmana, entonces el comercio comienza a fluir poco por ahí. Y esa es la razón por la que Cristóbal Colón quiere ir hasta China, bueno, a la India, que es la que busca, pero todas estas regiones del oriente quiere ir por una vía diferente, que es navegando hacia el occidente, dijeron, la tierra es mentira, no tiene ningún borde. Si navego siempre hacia el occidente, voy a llegar a la región de China y eso me va a permitir llegar a la India, que es lo que quería hacer Cristóbal Colón. Pero pues nadie se imaginaba que iban a encontrar un territorio nuevo a la mitad. A eso le llamaron las Nuevas Indias. Por eso es que a los nativos de América le llaman indios, porque pensó Cristóbal Colón que había llegado a la India en aquel momento. Y luego se le llamaron las Indias Occidentales, le llamaron y las Indias Orientales para referirse a estas otras. Pero pues los que buscaban eran rutas de comercio que permitiera llegar a todas las riquezas que les ofrecían estos países. Entonces eso sucede contemporáneo a la dinastía Yuan y a la dinastía Ming. Estos tiene que ver con invasión también de esa región, Mongolia en la actualidad, pues los mongoles bajaron hacia el sur, conquistaron un territorio, fue que los que establecieron una dinastía también. Luego se le llama también a esta época la edad de oro cultural, porque es un momento en el que hay bastante desarrollo tecnológico. Culturalmente, como les digo, pues China, India se consideraban lugares de donde venía mucho arte exótico y muchos elementos exóticos que eran muy gustados en Europa. La Europa renacentista, ya para esta época, pues gustaba mucho de todo eso que venía de esa región. Y luego lo que pensaban ellos que eran las otras Indias que habían encontrado también que entraban desde España y luego los siguientes países que fueron a la región. ¿Qué se desarrolla a nivel del arte? Pues tenemos en arquitectura, las pagodas, por ejemplo, como estas que ven por acá. Ahí está el estilo ese que bien característico, curvo, elegante hacia los vértices de la techumbre. Esta es la ciudad de Dalí, en Yunnan, y esto es un tanka
tibetano que representa, dice, a, vamos a ver si puedo decirlo, Guya Samaja Ashogyabhara, algo así. Y pues es una divinidad. Okay. Vean que se parece a la configuración de las divinidades indias. Este tiene, creo que son 16 brazos los que tienen. Acuérdense que los 16 brazos, los tres rostros que todos lo ven, 16 brazos que tienen poder absoluto sobre todas las cosas. Por eso tienen un montón de brazos. Vamos a ver qué más. Entre 1406 y 1420, esto es siglo XV para Europa, se construye la llamada Ciudad Prohibida. Esto inicialmente era un palacio, pues luego se cierra, se llama la Ciudad Prohibida. En la actualidad, pues es un sitio arqueológico. Dependiendo de la zona, es abierto al público. Luego viene la dinastía Qing de 1644 a 1912. Esta es la última de las dinastías imperiales. Y vean que ya está consolidado prácticamente todo el territorio de la actual China. Este es un periodo largo también, son alrededor de 300 años, un poco menos. Y pues todo en cuanto a arte se desarrolla de manera esplendorosa, las pagodas, la arquitectura, la escultura también. Permítanme que conectar esto. Es un periodo de bastante bonanza a nivel de las artes. Vean esta pagoda. Hay otras imágenes de esta. Es el Palacio Imperial de Tuanhe Xingong, algo así. Dígame, Camila. Disculpe por molestarme, pero normalmente siempre he escuchado que como que solían usar minerales tipo jade, no sé si es cierto, y se lo usaban en estructuras como esa. En algunos lugares sí, sí hay, pero mayormente son piezas cerámicas, especialmente para los exteriores. En algunos palacios sí encontramos en las partes interiores estos elementos. El jade. El jade no es que sea así exagerado abundante. Entonces no es que está todo lleno de jade por completo, pero sí hay en algunos altares, por ejemplo, o algunos decorados en las partes internas o en esculturas también hechas completamente de jade. Esto es madera pintada, un metal pintado también. Pero no es solo jade. Aquí tenemos escultura policromada. Esto es trabajo realizado de manera muy minuciosa. Vean el naturalismo. Parecen personas reales. Mucho decorado también en los vestidos. Fíjense que era tan gustado para esta época, entre el 600, que sería siglo XVII, al siglo XIX, era tan gustado el arte chino que en Europa se hizo popular más bien un tipo de imitación china. Y copiaban la técnica, pero con materiales propiamente europeos para abaratar el proceso. O sea, se parece, pero no era igual, ¿verdad? ¿Sí, Camila? Si no estoy mal, varios artistas franceses con las carteleras era que imitaban un poco la técnica, bueno, franceses y españoles, con la técnica en las carteleras imitaban a veces el estilo chino que tenían en las pinturas. Sí, muy bien, gracias. Sí, eso es en el siglo XIX, ya a finales del siglo XIX sucede eso. Pero China ha influenciado Europa desde siempre, por lo mismo de las rutas de comercio que les mencionaba. En el de hecho, siglo XVI, siglo XV, siglo XVI sería el Renacimiento. Hay un estilo, más bien, un tipo de decoración que se llama chinesco, y especialmente en la última etapa del Renacimiento que se llama manierismo. Hay chinescos, es decir, figuras chinas o imágenes chinas como máscaras de dragones o de genios chinos que aparecen dentro del arte renacentista y luego en el barroco. Acá en América, por ejemplo, en altares
de iglesias de estilo barroco, hay chinescos, hay imágenes de China. En Guatemala, por ejemplo, si van alguna vez a esta, se llama San Francisco el Grande, creo que como buscando hacia el atrio donde está la entrada para la tumba del hermano Pedro, hay 4 altares ahí. Esos altares tienen rostros chinescos mezclados en medio de toda la decoración barroca. Y pues nos dice la calidad de trabajo que se consideraba muy estético por parte de China. Por eso que Europa también lo utilizó. Bien, a nivel de pintura, se sigue trabajando eh, la parte caligráfica, los dragones, los emperadores, el paisaje como tal. En este caso son unas grullas. Ese tipo de decorados de árboles, bueno, eso tiene que ver con algunas de las artes secundarias que se desarrollan tanto en China como en Japón, por ejemplo, en su momento, que es que tiene que ver con la parte de jardinería, los árboles también, que en la naturaleza se desarrollan como buscando sobrevivir pues en medio de un ambiente bastante complejo. Entonces todo eso mostrado de esta forma en las pinturas. Este es pino, ciruela y grulla se llama. Este es 1759, siglo XVIII. Otra más, este siglo XVIII también. Esta es una batalla, la batalla de Uruk-Halatu. Y esta es una obra pues un tanto monumental. Y vean la cantidad de personajes acá. Los ejércitos en plena batalla, el saqueo de las tiendas de campaña, pues de los que estaban a lo mejor refugiados, puesto que ven algunos que van acá huyendo desnudos, entre ellos niños, adultos, quemando los edificios, es decir, diferentes facetas de una guerra. Y luego pues ahí la parte del grabado y la caligrafía. Y bueno, lo último sería China moderna. Y aquí estamos hablando de 1912 a 1949. En este momento, pues China entra en un periodo de inestabilidad, hay una guerra civil, hay una invasión por parte de Japón también a territorio chino. Eso durante el marco de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, este periodo pues, es marcado por eso, entre la primera guerra mundial y la Segunda Guerra Mundial, en ese lapso de tiempo. Viene un periodo de revoluciones también, la reivindicación del trabajo, que es lo que vemos acá, es un espigador, está recogiendo espigas de trigo del suelo. Aquí una mujer que vean lleva una yunta de bueyes, están arando el terreno, o sea, es una reivindicación del trabajo y eso pues lleva hacia esto, la República Popular China, que pues del 49 hasta el presente es lo que conocemos. Es Mao Zedong quien establece la República Popular de China y desde entonces pues ha estado prácticamente gobernada por un gobierno de corte comunista, algunos dicen socialista, y en conflicto con algunos territorios, por ejemplo, en el norte de India con el Tíbet y en la región del mar Índico con Taiwán, creo que les mencionaba el día de ayer, y Hong Kong. Hong Kong era una colonia inglesa en su momento y bueno, Taiwán ha proclamado su independencia, pero China considera todavía que es territorio propio. Entonces Taiwán anda por ahí haciendo lobby con diferentes países a nivel de diplomacia para que se le reconozca como, una nación soberana. Y pues ahí está la reivindicación del trabajo.
China ha pasado por diferentes momentos en esos últimos, serían 70 años a la fecha, o 75, más o menos 76. El último gran problema que hubo fue en el 89, cuando Europa estaba en el momento de la caída del muro de Berlín y la caída del bloque soviético. Rusia perdía poder e influencia en muchas partes del mundo, la Guerra Fría estaba terminando y pues China tuvo también revoluciones estudiantiles a nivel universitario con una gran represión. A la larga, China pues transforma un poco el sistema que tenía social, económico, y eso lo lleva a que 30 años después de esa época, pues China es una potencia comercial. Tanto así que, pues, que hasta las grandes naciones que se dicen independientes y que pareciera que son las que gobiernan el mundo, le deben a China. Y ahí es donde vienen esas guerras comerciales. Pero bien, esa es otra historia que en algún momento la van a ver. De momento, pues nos quedamos hasta acá con el arte de la cultura china. Voy a detener la grabación, no sé si hay alguna pregunta.